Quiero invitarles a que empecemos esta noche un camino, un recorrido. Normalmente les llamamos series, no tiene nada que ver con Netflix esto, pero llamamos series cuando hacemos una secuencia de reflexiones, de mensajes de la palabra de Dios que van siguiendo un hilo conductor, aunque cada una es una unidad de pensamiento y tiene un inicio y una conclusión, se van relacionando una con la otra, así que por algunos domingos les quiero invitar a que bajemos a la raíz misma de nuestra fe, para que volvamos a entender de manera clara qué implica ser un seguidor de Jesús. Jesús en su paso por la tierra tuvo muchos admiradores. En verdad, no tuvo tantos discípulos. No tuvo, aunque tuvo tantos admiradores, no tuvo verdaderos seguidores. Y por eso vamos a hablar de estas dos palabras, cristianos o discípulos. Y voy a tratar de ir explicándoles de a poco, vamos a aprender un poquito hoy de estos dos conceptos, pero vas a aprender un poco de cómo esta palabra se desfiguró con el paso del tiempo en la historia. Llevamos más de 20 siglos de historia de la fe cristiana y cómo este término, que tuvo una connotación y un peso y un significado muy profundo y serio, hoy se ha vuelto un término que no significa absolutamente nada. Casi es un término en muchos ámbitos repulsivos para mucha gente. ¿Qué es ser cristiano? Y más allá, ¿qué significa ser verdaderamente discípulos? Y vamos a comenzar en el libro de Hechos. Te invito a que vayas a Hechos, capítulo 11. A la mitad de la Biblia, más o menos, un poquito más adelante, comienza el Nuevo Testamento. Allí tenés el Evangelio según San Mateo y están los 4 evangelios. Así que puedes buscar Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Y después de Juan está el libro de Hechos, el capítulo 11. El libro de Hechos se llama así porque registra los hechos de la iglesia primitiva, de cómo fue la vivencia de la primera comunidad de seguidores de Jesús. Cuando llegamos al capítulo 11, ya llevamos más o menos 10 años de historia de iglesia. Es decir, cuando llegamos al capítulo 11, han pasado más o menos 10 años de que Jesús murió, resucitó, descendió el Espíritu Santo y se formó el cuerpo de Cristo, la iglesia, esa comunidad de seguidores de Jesús. Y al principio eran todos judíos, pero cuando el Evangelio fue llegando, cruzando fronteras y llegando a otras culturas, empezaron a ocurrir cosas interesantes. Y uno de esos momentos es capítulo 11, verso 25, es en la ciudad de Antioquía. Capítulo 11, verso 25. Dice así: después Bernabé fue a Tarso para buscar a Saulo, que ya se había convertido a Jesucristo, ahora le van a conocer todos como Pablo de aquí en adelante. Pero dice, fue a buscar a Saulo y tras hallarlo lo trajo a Antioquía. Y se congregaron en esa iglesia todo un año. Y fue allí en Antioquía donde a los discípulos los llamaron cristianos por primera vez. Y ahí tiene usted las dos palabras, discípulos y cristianos. A los discípulos, hasta ese momento se los conocía como discípulos, y en ese lugar se los empezó a llamar cristianos. Ahora voy a empezar por la palabra cristianos. ¿Qué es ser cristiano? Todos ya han visto el video o han escuchado la historia del niño que le preguntan si quiere ser cristiano y dice, no, yo quiero ser Messi. Y en realidad te animo a que hagas la prueba. Yo puse en Google, puse cristiano y le di enter. ¿Qué apareció? Un jugador de fútbol. Sí, para un millennial hoy puede ser que la palabra cristiano represente poco más que eso. Ahora, si yo le digo italiano, ¿qué es un italiano? Todos más o menos tenemos la misma definición.
Si yo digo la palabra carpintero, ¿qué es un carpintero? Más o menos, todos acá vamos a tener una definición similar. Y seguro que si digo agricultor, todos tenemos la misma definición de qué es un agricultor. Si yo le digo docente, todos tenemos más o menos la misma definición de lo que es un docente. Pero si yo le digo cristiano, ¿qué es un cristiano? Y si yo le dijera, bueno, vamos a hacer una cosa, vamos a dividir 10 grupos grandes aquí y cada grupo va a debatir y van a escribir, después de debatir, van a escribir una definición y después la vamos a compartir. Yo le puedo garantizar que de los 10 grupos que podamos armar, por lo menos vamos a recoger 7 u 8 definiciones diferentes de lo que es ser un cristiano. Más aún, si alguien te pregunta, ¿vos sos cristiano? Si le preguntas a alguien, ¿y vos sos cristiano? ¿Qué respuestas cuando uno le pregunta a una persona, ¿vos sos cristiano? Bueno, no, es una respuesta muy común. Gente que dice, no, yo no soy cristiano. Está muy bien definido en la vida y tiene claro que no es cristiano. Están los otros que dicen y creen que el cristianismo es una cuestión para una etapa de la vida. Dicen, yo en un tiempo fui cristiano. Dicen, antes. Y te cuentan cuando hizo la comunión, tomó la primera comunión, hizo la confirmación y es como que después de la confirmación se acaba la experiencia. Ya es una etapa, es como pasar el primario, ¿no es cierto? Es una etapa en la vida, nada más. Entonces la fe cristiana es para un momento de la vida, cuando uno es medio ingenuo y bueno, lo llevan, lo traen, lo llevan a la iglesia, pasa por un ritual y después ya la vida tiene que enfocarse en otras cosas. Y mucha gente vive, asimila la palabra cristiano como un antes, un momento del pasado. Están los otros que dicen, aparte de no, dicen no, pero además dicen no, porque. Y hay mucha gente que tiene razones por las cuales decir. Una de las más comunes, no, porque la iglesia está llena de hipócritas. Porque han visto gente que se dice ser cristiano, que habla de Jesús, pero que realmente no viven lo que dicen. Y por supuesto, están los que dicen sí, pero no. Y esto a mí me causa gracia. Es la gente que dice, sí, yo soy cristiano, pero no voy a misa. Sí, soy cristiano, pero no voy a ninguna iglesia. Soy cristiano, pero no me congrego, dicen algunos. En definitiva, soy cristiano, pero no soy practicante. ¿Has escuchado esta frase? Soy cristiano, pero no practicante. Esto es muy gracioso. ¿Sabes a qué me suena esto? Cuando una persona dice, yo soy cristiano, pero no practicante, yo me imagino una mesa donde hay una barra de amigos comiendo un asado. Y hay uno ahí que está entusiasmado comiendo y dice, che, pasame otra costilla. Y cuando le va a hincar el diente a la costilla, uno de sus amigos le dice, pero ¿y vos no sos vegano? Le dice, sí, pero no practico. ¡Qué ridículo! Es vegano porque conoce todas las virtudes a lo mejor y podría tener toda una buena teoría para argumentar las virtudes de comer frutas, de comer verduras, de comer más saludable. Además no hay que matar los animales porque son seres sintientes. ¿Has escuchado esa palabra? Y nosotros somos por ahí seres sin dientes y nos vamos quedando también. Y entonces tenemos que tomar sopa nomás y bueno. Entonces yo soy vegano en teoría. Pero en realidad eso no significa nada si no lo practico. Entonces, también tenemos esta respuesta. Pero tenemos la otra respuesta. Cuando usted le dice a una persona, ¿sos cristiano? Si le responde amén, ese es de otro planeta. ¿Vieron esos evangélicos que no saben decir sí? Dicen amén. Piden una pizza al delivery y dice, ¿va a pagar en efectivo? Amén, le dice. ¿Por qué no habla como la gente con la gente? ¿Por qué tiene que hablar siempre con un lenguaje evangélico? Diga sí y no. No diga amén. ¿Sos cristiano? Amén. Obvio, sí. Ahora, si agregamos o profundizamos un poquito más y le preguntamos, pero ¿y cómo sabes que sos cristiano? Y esto te quiero preguntar acá, aparentemente, posiblemente somos todos cristianos. ¿Y cómo sabes que sos cristiano? Bueno, algunos toman el punto de referencia del nacimiento, porque yo nací en un hogar cristiano.
Entonces, como nací en un hogar cristiano, para algunos el cristianismo es una cuestión geográfica, ¿saben? Si yo hubiera nacido en Medio Oriente, sería musulmán. Si hubiera nacido en Lejano Oriente, sería budista. Pero nací en Occidente, entonces soy cristiano. Pertenezco al mundo occidental y cristiano. Nací en un hogar cristiano. O me bautizaron, o hice la comunión, la confirmación. Es decir, para otros la fe cristiana es una cuestión de rituales. Entonces, como los momentos más importantes de su vida los vivió en el contexto de un ritual cristiano, digamos, los momentos más importantes de la vida, ¿qué es? Cuando naces, cuando te casas y cuando te morís. Y en los 3 momentos te llevaron a la iglesia. Cuando te bautizaron, vos no elegiste, te llevaron. Cuando te casaron, también te llevaron. Y cuando te mueras, también te van a llevar. Al final, la única 3 veces que fuiste a la iglesia, las 3 veces te llevaron. Pero algunos creen que porque han pasado ciertos rituales, por eso, vieron gente que ha renegado de la fe toda su vida y de pronto se muere, entonces los llaman al pastor, los llaman, venga, haga un rezo, algo para ver si acomodamos un poco el destino de esta persona. Eso no tiene ningún sentido. Pero eso no tiene absolutamente nada que ver con el cristianismo. Es toda una caricatura del cristianismo que nosotros hemos asimilado culturalmente. Otros dicen, no, porque yo hice una oración, fui a una campaña, un pastor me oró, o porque alguien me explicó y me hizo repetir una oración. ¿Sabe que eso no está en la Biblia? Y no digo que esté mal que usted haya hecho una oración. Pero ese no es el fundamento del cristianismo. Otros dicen, no, yo asisto a una iglesia cristiana. ¿Cómo sabe que soy cristiano? No, yo hace varios años que voy a Nueva Vida. En definitiva, es una manera de decir, me autopercibo cristiano. ¿Qué es ser cristiano? Ténganme paciencia porque necesito ponerle todo un marco de referencia para lo que vamos a estudiar los siguientes domingos. Se complica un poco más todavía cuando usted va a la Biblia a buscar una explicación de lo que es ser cristiano. ¿Qué explica la Biblia sobre lo que es ser cristiano? Bueno, esto se complica más todavía porque no tenemos ninguna explicación en toda la Biblia de lo que significa ser cristiano. Bueno, acá ya le empecé a romper las estructuras. No hay ninguna definición en la Biblia que diga ser cristiano es tal cosa. Por eso hay tantos modelos de cristianismo y maneras de vivir el cristianismo y hay tantas denominaciones que son formas que se llaman las maneras de vivir la fe cristiana, porque no hay una definición unívoca de lo que es el cristianismo en la Biblia. Pero además, hay algo más curioso. La palabra cristiano aparece solamente 3 veces en el Nuevo Testamento. ¿Sabía esto? Si quiere anotar la cita, bueno, la primera es aquí, en Hechos capítulo 11, donde a los discípulos los llamaron cristianos. Luego hay otra referencia en Hechos capítulo 26, cuando Pablo le predica al rey Agripa, y Agripa dice, por poco me convences de que me haga cristiano. O sea que en el primer caso, los que los llaman cristianos no son los de adentro. Dice, los de Antioquía los llamaron a los discípulos cristianos, porque cuando los judíos le predicaban a los hebreos, hablaban en hebreo y entonces hablaban del Mesías. Pero cuando le empiezan, el evangelio deja de predicarse en hebreo y se empieza a predicar en griego. La palabra Mesías en hebreo, cuando se traduce al griego, es Cristo. Y como estos hablan de Cristo, que había que vivir a Cristo, seguir a Cristo, imitar a Cristo, creer en Cristo, ellos los empezaron a llamar, los de afuera, despectivamente, como una burla. No era un rótulo honorífico, como un desprecio los llamaban despectivamente los cristianos. Y después Agripa, despectivamente, cuando Pablo le predica, le dice, hay una traducción que dice, con poco me querés convencer de que me haga cristiano. Y hay otra referencia para los que están estudiando las células en 1 Pedro 4:16, cuando dice, cuando ustedes padecen como cristianos, otra vez, es que la gente de la comunidad te humilla porque te identifica como cristiano. Y dice, si usted padece por ser cristiano, no se avergüence. Así que en los 3 casos se menciona solamente 3 veces la palabra y en los 3 casos tiene que ver
con una idea que sale no de los discípulos, no de la iglesia, sino de la sociedad. Algo más antiguo cuando usted lee el Nuevo Testamento. Nunca los discípulos se llamaron a sí mismos cristianos. A ver, yo le estoy diciendo todo esto para que usted vaya entendiendo un poco cómo viene la historia. No le estoy diciendo que no vamos a usar más la palabra cristiano. Sí, somos cristianos, está bien, pero estoy queriendo llegar a la raíz, ¿me entiende? Estamos cavando. Y entiende esto, nunca los discípulos se identificaban como los del camino, se llamaban, o simplemente como discípulos. Y hay algo llamativo. Jesús jamás invitó a una persona a que se haga cristiano. ¡Wow! Nunca usted va a leer un pasaje en los evangelios en el que Jesús le diga a una persona, vos tendrías que hacerte cristiano. Por el contrario, el término con el que la Biblia identifica a los cristianos a los seguidores de Jesús, es con el término discípulos. ¿Cuántas veces se usa la palabra cristiano en el Nuevo Testamento? 3 veces. ¿Sabe cuántas veces aparece la palabra discípulo? 300 veces. Y no son los de afuera los que los llaman discípulos, son ellos los que se identifican como discípulos, solamente para que tenga algunas referencias. En aquellos días, Hechos 6, 7, crecía el número de los discípulos. Hechos 9, 26. Cuando Saulo llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo porque no creían que él fuese discípulo. Hechos 9, 36. Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita. Hechos 16, 1. Después Pablo llegó a Derbe y a Listra y había allí un discípulo llamado Timoteo. Así que vez tras vez de lo que se habla es de ser discípulos. Entonces, ¿qué es lo que identifica a los discípulos? Y es acá donde vamos a entrar. Y esto es lo que nos incomoda. ¿Sabe por qué? Porque la palabra cristiano es muy ambigua, puede significar cualquier cosa. Por eso hay gente que vive de cualquier manera y se llama a sí mismo cristiano. Pero la palabra discípulo es muy incómoda, ¿sabe por qué? Porque sí tenemos en la Biblia una definición de lo que es ser un discípulo. Aunque no tenemos una definición de lo que es ser cristiano, el camino se hace muy angosto porque Jesús específicamente es muy detallista en decir, miren, esto es un discípulo y esto no es un discípulo. Puede ser un hincha de Jesús, puede ser un admirador de Jesús, puede ir a una iglesia, pero ser discípulos es específicamente esto. Y él, vamos a ver algunas características, hoy vamos a ver 2. Una, los discípulos, según Jesús, son los que aman a los demás. Y mi hermano, acá no hay para dónde hacerse. Esto nos dice ya si nosotros somos o no somos discípulos. En Juan capítulo 13, verso 34, es la última noche. Jesús está por ir a la cruz y están celebrando la última cena. Y Jesús dice, verso 34, un mandamiento nuevo les doy. Ahora, imagínense la tensión. Los discípulos van a aprender algo nuevo. Jesús los está preparando para la realidad que viene. Está anticipando su muerte y ahora un nuevo tiempo que viene. Él les dice, este mandamiento les tengo que dar. Así que imagínense, están todos expectantes del mandamiento. Y Jesús les dijo que se amen unos a otros. Usted, si hubiese sido judío, tendría que entender la desilusión de los discípulos. Porque me genera una expectativa de que me va a decir algo nuevo y no me dice nada nuevo. Porque ese mandamiento ellos lo han escuchado de que son chiquititos. El Antiguo Testamento está lleno de mandamientos a amar al prójimo, amarnos unos a otros. Pero ¿por qué es nuevo? Porque cambia el punto de referencia. Dice que se amen unos a otros como yo los he amado. Es decir, ustedes han escuchado toda la vida, tienen que amarse al prójimo, tienen que amarlo como a ti mismo. Amar a los demás como te amas a vos mismo. Jesús dice, no, el punto de referencia cambia. Ahora no es que vos tenés que amar a los otros como te amás a vos mismo. Tenés que amar a los otros como yo te amé a vos. Imagínese el peso de esta palabra.
Y Jesús dice, en esto, ¿en qué? En la manera que se aman unos a otros. En esto específico, dice el verso 15. Es decir, ¿cómo perdonan? ¿Cómo se perdonan entre ustedes? ¿Cómo se tratan? ¿Cómo se consideran? ¿Cómo se ayudan el uno al otro? ¿Cómo hablan el uno del otro? ¿Usted entendió lo que es ser discípulo? No estoy hablando de lo que es ser miembro de la iglesia, lo que es llamarse cristiano. Jesús dice, esto es muy específico. Es muy específico. En esto van a conocer que ustedes son mis discípulos. Es decir, si en tu forma de hablar de otras personas, vos mostrás amor a la gente, perdonás cuando alguien te ofende, cuando haces un comentario en las redes, ¿estás esperando que alguien te envidie? ¿Estás queriendo mandarle a decir algo a alguien? Yo estoy asombrado cómo tanta gente que, entre comillas, cristiana, vomita tanta ofensa y tantos descargos para mandar a decir cosas, si usted se da cuenta, haciendo juicios por las redes. Y hay cuando queremos postear cosas, algo tan ingenuo, un momento que vos estás disfrutando, ¿lo haces para que alguien se sienta mal? ¿Te envidie? ¿Sabes que eso es exactamente lo contrario a ser un discípulo? Es exactamente lo contrario a lo que Jesús dijo que era un discípulo. Es decir, el discípulo está movido por amar, por hacer el bien. Entonces Pedro le hizo una pregunta. Imagínense la bomba que Jesús tiró ahí. Lo que sería la comunidad, dice, el mundo va, y que eso es lo que ocurrió. ¿Por qué la fe cristiana ha sobrevivido 20 siglos? Lo único que existía hace 20 siglos y existe ahora es la iglesia. ¿Cómo es con las persecuciones? Porque era una comunidad donde se amaban, se protegían, compartían su fe. Y Jesús está explicando todo eso y Pedro levanta la mano y Pedro le hizo una pregunta. Dice, sí, Pedro, ¿qué quieres preguntar? Señor, ¿a dónde dijiste que vas a ir ahora? Se le cambió el tema totalmente. Y esto es tremendo porque esto nos identifica tanto a nosotros. Pedro está ocupado por cosas superfluas cuando Jesús está hablando de las cosas verdaderamente importantes de lo que es y significa ser un discípulo. Porque Jesús había estado hablando, está anticipando de que va a morir, que va a resucitar y que después los va a volver a ver. Y él pensando en detalles de lo que Jesús ha dicho, esquiva asimilar la enseñanza de lo importante que Jesús está diciendo. Esto me resulta gracioso, porque hay una tendencia entre los cristianos justamente sobre esto. Señor, ¿a dónde vas a ir? Porque la pregunta de Pedro, usted lee el contexto, es sobre un evento futuro. Hay cristianos que han dejado de mostrarse unos a otros porque no piensan lo mismo sobre algunas cosas del futuro. De cómo va a ser que Jesús se fue, cómo va a ser que va a volver, que cuándo va a volver. Y por sobre eso, y en nombre de eso, nos olvidamos que un discípulo es esto. En esto van a conocer que ustedes son mis discípulos. En la forma que se honran, que se tratan, que se perdonan, que se respetan. Los discípulos para Jesús son los que aman a sus hermanos. En esto van a conocer que son mis discípulos. Pero hay una característica más. Y es que los discípulos son los que obedecen a Jesús. Es decir, si una persona no ama y no obedece al Señor, Jesús lo desconoce como discípulo. No importa que se llame cristiano. ¿Entiende por dónde vamos a ir? Estamos viendo la definición de Jesús. Él dice en Juan 8:31, entonces Jesús le dijo a los judíos que habían creído en Él. Es decir, si han creído, ¿qué significa? Que son creyentes. Una persona que cree, ¿qué es? Creyentes. Es un nombre que nosotros usamos entre nosotros. Entonces Él le habla a los judíos que habían creído en Él.
Ahora, esto es lo que confunde a mucha gente. Hay gente que cree que ser cristiano es tener la creencia correcta. Es decir, si vos tenés la doctrina correcta, vos sos cristiano. Porque crees que Jesús nació de la bienaventurada Virgen María, crees que Jesús es el Hijo de Dios, crees que Jesús murió por nuestros pecados, crees que Jesús resucitó, crees que Jesús vendrá a establecer su reino. Entonces, como vos crees todo eso y lo has aceptado intelectualmente y es parte de tu credo de fe, como vos crees lo correcto, entonces sos un cristiano. Jesús fue lapidario con esto. Jesús dijo, una persona puede creer lo correcto e irse al infierno. Jesús le dijo, muchos en aquel día me dirán, Señor, Señor. Y es una doctrina correcta. Es reconocer a Jesús como Señor. Y Él les va a decir, apártense de mí, nunca los conocí, hacedores de maldad. En un mundo politeísta donde todos creían en muchos dioses, Santiago dice, ¿tú crees que Dios es uno? Tienes la doctrina correcta, Dios es uno. Aún los demonios creen eso. Jesús está hablando a los que habían creído en Él y les dice así, si ustedes permanecen fieles a mis palabras, entonces serán verdaderamente mis discípulos. ¿Qué les está diciendo? No basta solamente con que ustedes crean lo correcto, sino que ustedes practiquen lo que creen. Esa es la evidencia de la fe. Ser discípulo es vivir de acuerdo a lo que creo. Es vivir de acuerdo a la creencia correcta. Es que tengo la creencia correcta, he entendido correctamente el Evangelio, pero lo he aceptado y lo vivo. Por eso soy un discípulo de Jesús. En esencia, ser cristiano, ser discípulo, es seguir a Jesús. Un cristiano no es, bueno, sí, porque no fuma, no se emborracha. Bueno, está bien que haga eso, pero ser cristiano es abrazar la fe en Jesucristo y es tomar un compromiso de obediencia a su palabra. Por eso Jesús, cuando le dijo a los discípulos, vayan y hagan discípulos. ¿Cómo hacemos discípulos? Enséñenles a obedecer, dijo Jesús, todas las cosas que yo les he mandado. Porque si una persona va los domingos a la iglesia, se viste como cristiano, canta las canciones cristianas, conoce los versículos, va a la célula, participa en las actividades, pero es una persona que no ama a los demás, no manifiesta amor a los demás. Y es una persona que no tiene un compromiso de obedecer mi palabra. Jesús dice, no es mi discípulo. ¿Sabe? Y termino con esto. Jesús nunca le dijo a una persona, hacete cristiano. El mensaje de Jesús era este, sígueme, sígueme. ¿Sabe qué significa esto? Que cuando vos te cruzabas con Jesús, tenías que cambiar de dirección. Y entonces ahora tenías que no caminar tu camino, sino empezar a caminar su camino. Por eso los primeros cristianos se llamaron los del camino. Significa, no voy caminando en mi dirección, yo voy a caminar detrás de Jesús. Eso es, así de sencilla fue la fe para los primeros discípulos. Y vamos a ir sondeando un poquito estos domingos para que veamos cómo se ha licuado la idea de ser cristianos. No te conformes con llamarte cristiano. Pregúntate si en los términos de Jesús verdaderamente sos un discípulo. Seguir a Jesús es un compromiso que cambia la dirección de nuestra vida. Por eso hay arrepentimiento, es un cambio de dirección. Seguir a Jesús no es entregarle nuestro destino. Gente que dice, bueno, yo hice una oración, le dije, Señor, te recibo en mi corazón, dame tu perdón. Y entonces, bueno, yo sé que el Señor me perdonó mis pecados porque Jesús murió en la cruz. Entonces, yo ya sé que cuando me muera me voy a ir al cielo. Es decir, van a Dios pensando solamente en el destino. Y el mensaje de Jesús es que seguirle a Él no es entregarle nuestro destino, sino es entregarle nuestro camino. Porque hay gente que le quiere entregar el destino al Señor, quiere que el Señor le dé el cielo, pero no le quiere dar el camino. Es decir, yo camino después como yo quiero. Y como no hay una definición en la Biblia de lo que es ser un cristiano, ¿de quién aprendo lo que es ser cristiano? ¿De quién lo aprende usted? ¿Mirando a quién? A otros cristianos. ¿Y a qué cristianos va a mirar? Y a los que hagan más o menos lo que a usted le gusta.
Entonces, mira, este dice que es cristiano, va a la iglesia y mira cómo vive. Ah, bueno, yo voy a hacer esto, porque él también lo hace. Y entonces, para saber si alguien está mal o algo está bien, vas buscando a ver qué cristiano te dice lo que a vos te gusta escuchar. Total, no hay una definición de lo que es ser cristiano, pero la Biblia es clara de lo que es ser un discípulo. Ser un discípulo es seguir a Jesús. No es meramente entregarle nuestro destino, es entregarle nuestro camino y confiar entonces en Él para nuestro destino. Termino contándole la historia de un destacado pintor francés, Eugenio Delacroix. Eugenio Delacroix fue uno de esos pintores de corte. Usted sabe que antes los pintores trabajaban en las cortes como un fotógrafo. No había fotos. Entonces el rey contrataba un pintor y hacía una pintura de él, de su familia, hacía las pinturas y los decorados de los palacios. Y durante el reinado de Felipe I, Delacroix era como el fotógrafo presidencial, era el pintor de la casa real. Entonces tenía una relación muy cercana con el rey. Y un día, después que él terminó de pintar, se volvió a su casa y el rey Felipe I le dice: mañana te espero a cenar, vení a cenar conmigo, que quiero conversar contigo. Al otro día, Eugenio Delacroix aparece en el palacio y se lo cruza en una de las salas a las que ingresa. Aparece el rey Felipe I y el rey le dice: ¿qué haces acá a esta hora? Dice: Su Majestad, usted me invitó a cenar ayer. Y le dice: sí, pero usted no me confirmó que venía, no me respondió. Y Delacroix le dice: Señor, Majestad, la invitación de un rey no se responde, simplemente se obedece. Por eso estoy acá. Y si la invitación de un rey terrenal cualquiera no se responde, simplemente se obedece, ¿cuánto más la invitación de Dios que se hizo hombre para venir a llevar nuestros pecados, cargar el juicio que vos y yo merecíamos, para ofrecernos el perdón, la salvación y la vida eterna, para que dejemos de caminar un camino que nos lleva a la condenación y podamos caminar el camino de la vida eterna? Ese cambio, ¿sabes cómo Él lo puso en palabras? Te hizo una invitación: seguime. Y esa invitación, nosotros en realidad ni la contestamos ni la obedecemos. Parece que nos diera lo mismo, que eso es algo de la historia, pero para un discípulo jamás la invitación del Señor será lo mismo. Un discípulo del Señor es aquel que ha entendido que la invitación del Señor para él siempre será una orden. Te invito a que nos inclinemos en oración delante del Señor. Y a través de estos domingos vamos a ir sacando las capas de la historia y de la cultura que nos ha desfigurado lo que es la fe cristiana, para volver a entender qué significa ser discípulo. Yo no sé en qué momento se nos desdibujó todo y empezamos a hacer un cristianismo a nuestra manera. Pero nuestro llamado durante todos estos domingos va a ser, nuestro llamado como iglesia es ser discípulos de Jesús, es seguir a Jesús. Por eso queremos aprender a amarnos unos a otros, a perdonarnos unos a otros, a servirnos unos a otros. Y por eso queremos obedecer la palabra de Dios. Si nunca has tomado la decisión de seguir a Jesús, te invito a que lo hagas esta noche. Que te puedas hoy convertir en un discípulo de Jesús. No importa cuánto hace que venís a la iglesia, pero si nunca has tomado la decisión de rendir tu vida a Cristo, te invito ahora en el nombre de Jesús, bajo la autoridad del Espíritu Santo, que le digas: Señor, yo me arrepiento de la vida que estoy llevando. Señor, yo estoy caminando mi camino.
aunque vengo a la iglesia, aunque parezco que soy cristiano, Señor, yo quiero ser un hijo tuyo, quiero ser un discípulo. Decirle, Señor, hoy te entrego mi vida, quiero empezar a seguirte. Espíritu Santo, desciende en este lugar con tu gracia, tocando cada corazón. Llamándonos al arrepentimiento, a toda renuncia, a tomar el compromiso que tomaron nuestros primeros hermanos, tomar el camino de seguir a Jesús y seguirlo hasta el final. Señor, si hay personas aquí que nunca han rendido su vida a Cristo, oramos por ellos. Si hay personas que en el camino se han confundido y se han convertido en religiosos y tal vez están casi jugando a ser cristianos, Señor, que tu Espíritu los llame hoy a ser verdaderamente discípulos. Pedimos tu gracia y tu misericordia. En el nombre de Cristo Jesús.